Muchas gracias, un saludo para todos, muchas gracias Vicky y pues a la Universidad de San Isidro por la invitación. Realmente me alegra muchísimo poder compartir con colegas que les apasionan estos temas como a mí. Pues yo había tenido el privilegio también de participar, creo que en las sesiones del año pasado, y allí yo había compartido pues el tema de la regulación sobre semillas, sobre propiedad intelectual sobre semillas, y cómo esta regulación, digamos, en términos de Luigi Ferrajoli, que es un teórico del derecho, cómo esto implica, genera lagunas y antinomias, ¿no? Las lagunas porque, digamos, hay un exceso de regulación y de garantías, de protección para las semillas producidas en laboratorios, para las semillas de las grandes corporaciones, y por otro lado hay un vacío regulatorio, un vacío de protección para las semillas nativas y criollas. Y pues hay una contradicción, y digamos sobre eso quisiera hoy profundizar, porque es como la conexión que hay. Quisiera comentarles un poco los desarrollos jurisprudenciales que ha tenido la Corte Constitucional colombiana con relación a la salvaguarda del derecho a la alimentación y concretamente a la justiciabilidad del derecho a la alimentación como un derecho fundamental a través de la tutela. En Colombia la tutela, pues digamos nosotros le llamamos tutela, ustedes le llaman acción de amparo, y la tutela en Colombia tiene una particularidad y es que es un mecanismo subsidiario, es decir, solo se puede ejercer si no hay otros mecanismos de protección o hay otras, digamos, situaciones cuando, por ejemplo, aunque haya otros mecanismos de protección, no son suficientemente eficaces, suficientes para proteger el derecho que está en riesgo y que requiere una protección inmediata para evitar perjuicios irremediables. Entonces, la Corte Constitucional en el año 2023 produjo una sentencia en la cual resolvía una demanda que presentaron muchas organizaciones indígenas. Las organizaciones indígenas lograron probar que debido a la falta de regulación, a la falta de protección, las semillas transgénicas estaban contaminando sus semillas nativas, ¿ya? Y lo lograron probar. Entonces, la Corte, pues digamos que la demanda se hace para proteger el derecho a la identidad cultural, el derecho a la participación en las decisiones públicas, pues de las decisiones que afectan a las comunidades indígenas, el derecho al acceso a la información, el derecho a la salud y el derecho al ambiente. Sin embargo, y eso es lo que quiero, digamos, como destacar acá, es en realidad lo que hay allí es una protección del derecho a la alimentación, ¿cierto? Y esa protección al derecho a la alimentación, la Corte ya lo venía, digamos, aplicando en sentencias pasadas, ¿cierto? Pues hay sentencias muy importantes como desde la segunda década del año del 2000, ¿cierto? La segunda década, o sea, como a partir del 2010 más o menos, la Corte empieza a apropiarse de la observación general número 12, empieza a apropiarse de forma muy interesante el concepto de soberanía alimentaria, y siempre que la Corte se pronuncia sobre el derecho a la alimentación no lo hace solo en términos de seguridad alimentaria, es decir, solo en términos de disponibilidad o de acceso a alimentos, sino que lo hace en términos de soberanía alimentaria y es en términos del reconocimiento de la autonomía de los agricultores para decidir pues qué y cómo producen los alimentos. Entonces, en esta línea que ha venido desarrollando la Corte Constitucional colombiana, lo que yo quisiera pues destacar acá en estos minutos que me quedan es que la Corte lo que ha hecho, o sea, la interpretación que yo le doy a lo que ha hecho la Corte es que ha venido aplicando
dos criterios, dos de las obligaciones que se derivan de todos los derechos humanos, ¿cierto? Por lo menos de todos los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se rigen por el principio de no regresividad y que imponen al Estado la obligación de respetar, proteger, realizar, hacer, pero entonces la Corte se ha enfocado mucho en el respetar y proteger. Entonces, particularmente en esta sentencia del año 23, donde protege las semillas nativas, donde obliga, pues digamos, ampara estos derechos para la protección de las semillas nativas y exhorta al Estado, pues a los poderes políticos para que regulen la protección de las semillas nativas, lo hace siguiendo una lógica que es ¿cuál? Digamos que estas obligaciones de respetar y proteger pues están encaminadas a respetar, aunque el Estado no desarrolle ninguna medida que sea contraria al derecho, o sea, que implique una regresión del derecho. Y la de proteger, que el Estado impida que cualquier particular lleve a cabo acciones que impliquen una regresión del derecho. Entonces, en esos términos, cómo interpreto yo que plantea la Corte Constitucional el tema de las semillas, es que las semillas nativas y criollas y todos los sistemas agroalimentarios de los pequeños agricultores, entre ellos pues campesinos y comunidades indígenas, lo podríamos llamar en términos de Ferrajoli, garantías instaladas, es decir, es un nivel de desarrollo que ya tenemos del derecho a la alimentación, porque el derecho a la alimentación es inescindible con el derecho a la producción de alimentos. Entonces, las garantías instaladas están relacionadas con esos sistemas de producción de alimentos. Cuando hay medidas, ya sean públicas o privadas, que vayan en desmedro de estas garantías instaladas, como es el caso de las semillas nativas y criollas, pues allí habrá una violación al derecho. Y como tal, esto implica, digamos, que se habilita, en este caso la Corte solo se ha pronunciado sobre comunidades indígenas, pero yo creería que a partir de esos precedentes constitucionales podríamos ampliar la legitimación por activa para que cualquier persona, cualquier agricultor que esté viendo afectado su sistema de producción por las grandes corporaciones o por las políticas que amparan a estas grandes corporaciones, podría demandar por vía de tutela, ya que se le está afectando, o sea, está, digamos, porque el Estado está incumpliendo esa obligación de respetar y de proteger las garantías ya instaladas. Entonces, bueno, yo lo sinteticé lo más posible, pero quedó abierta, fui muy rigurosa con los 8 minutos, pero pues, pues digamos que el punto que quería decir es que en Colombia, y concluyo con esto, pues estamos ante la justiciabilidad del derecho a la alimentación a través de la protección de los sistemas agroalimentarios ya existentes. Y tengamos en cuenta un dato de la FAO, y es que los campesinos, con más o menos el 20% de los recursos, producen el 80% de los alimentos. Entonces no es una cuestión menor. Muchas gracias. Bueno, excelente. Vos sabés que es una cosa súper interesante, ¿no? Porque, digamos, si lo vemos desde el punto de vista, ¿qué es lo que proponemos, ¿no? La visión geopolítica, vos mencionaste que los pueblos también tienen que tener, en definitiva, una soberanía alimentaria. Es decir, yo, desde el punto de vista energético, que es la especialidad mía, en materia energética se habla de soberanía energética, vos estás hablando de soberanía alimentaria, estuvimos hablando de soberanía territorial, ¿no? Y bueno, y mencionamos, yo no me canso de decirlo y de repetirlo, ¿no? Que tenemos la suerte de tener uno de los territorios más grandes del mundo. Ustedes en Brasil, ni que hablar, Tarcisio, vos en Colombia, la mayor mega biodiversidad del planeta, que sin embargo tenemos una pobreza estructural de un 30%, inaceptable, un 30 o un 40, muchas veces más. Y no nos damos cuenta que este concepto geopolítico, territorial, de soberanía, en todos los aspectos que nosotros tenemos y que podemos desarrollar, lo podemos hacer porque tenemos un territorio. Estamos viendo Medio Oriente,
vuelvo a reiterar, lo que hacen los pueblos por no tener un territorio, ¿no? Vemos el ejemplo de una nación que no es Estado, ¿no? Que no tiene una tierra no solo para defender, sino para nada, para no hacer ningún tipo de actividad dentro de ella. Y cuando le empiezan a tener lo que son capaces de hacer para proteger el territorio, ¿no? Entonces, y lo que decía Mariano, ¿no? Que este territorio no es solamente territorio, sino que es territorio acuático, son recursos acuáticos, ¿no? Entonces, creo que todo esto que vos estás planteando nos pone en esta encrucijada, ¿no? Que tenemos en Latinoamérica. Tenemos de los países territoriales más grandes del planeta. Pensemos que algunos países de Europa son tan grandes como una provincia nuestra, ¿no? Todo Argentina, todo el Cono Sur es casi equivalente a toda Europa, ¿no? Y lo mismo sucede con los territorios y la megadiversidad que tienen los países que tenemos nosotros acá en Latinoamérica. Sin embargo, no podemos salir del subdesarrollo. Estamos sometidos a las guerras civiles, a las guerras intestinas, al narcotráfico, a todo tipo de inconvenientes y a pujas de poder de distintos esquemas de poder también externos, ¿no? Que tienen sus intenciones geopolíticas y sus intereses geopolíticos. Y dentro de esto permea toda la cuestión de patentes también, que seguramente es el tema que también has estudiado, ¿no? El tema de la patente y qué es lo que sucede detrás del proceso de los patentamientos de la biodiversidad y los debates que se dan con las leyes de biopatentabilidad de las cosas. Así que bueno, la verdad que Juli, muy interesante. Gracias por estar con nosotros presente. Para mí es un gusto enorme siempre también verte.